Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe en esta emisión especial de Partidero TV. Hace 30 años el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo y hoy a periodistas que tuvieron una cobertura muy especial el día de los hechos y después de, porque tras 3 décadas no hay justicia, prevalece la impunidad. Por eso agradezco que nos acompañen y voy a comenzar con el director de Partidero TV, con Felipe Cobian, dándole la bienvenida, agradeciendo, Felipe, que hayas aceptado participar, porque creo que hay mucho que nos tienes que contar respecto a este magnicidio. Bienvenido. Bueno, yo le daría la preferencia para empezar a los que estuvieron primero en el lugar, en los hechos. Yo sí llegué, pero posteriormente. Solamente estoy presentándolos para saludar y ahorita les damos el uso de la palabra. ¿Qué te parece si el primero que llegó, que comience, pero después de presentarte a ti, vamos a tu derecha con Víctor Chávez Ogazón, dándole a su vez la bienvenida, un periodista con amplia trayectoria, muy reconocido por su trabajo, especialmente en la fuente policíaca, abogado, conocedor de los temas jurisdiccionales y quien tiene una visión muy peculiar del caso Posadas y del parteaguas que representa en lo que se refiere incluso al reacomodo de los grupos criminales en nuestro estado y en nuestro país. Bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Y el último será el primero en la presentación, el primero en tomar la palabra, es José Luis Jiménez Castro, a quien me da muchísimo gusto presentarlo esta noche, darle la más cordial de las bienvenidas. Un José Luis Jiménez Castro que encontró su vocación en la calle como periodista de las calles de la ciudad y que hace 30 años fue el primero en llegar al aeropuerto de Guadalajara para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, cuando ni remotamente se sabía de qué se trataba, hasta que horas después, ya nos dirá él cómo transcurrió esa tarde caótica, se confirmó la muerte de Posadas Ocampo. Bienvenido, Huicho. Gracias, Esperanza, gracias, Felipe, gracias, Víctor, y pues aquí estamos. Pues, ¿qué les parece que comencemos así? Dice bien Felipe, fuiste el primero en llegar. José Luis Jiménez, te dirigiste de inmediato tras una serie de señalamientos de que hubo algo en el aeropuerto sin saber bien de qué se trataba, y luego cuéntanos. Sí, bueno, todo comenzó al filo de las 3:30 de la tarde, por lo menos es cuando nos empezamos a enterar a través de las llamadas telefónicas que llegaban a la Radio Metrópoli. La gente empezó a decir que había ocurrido una balacera en el aeropuerto de Guadalajara, en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, que aparentemente habían asaltado un camión blindado y que había muchas personas lesionadas. Cada vez eran más las llamadas, más, y llegaba una y otra, y cada vez acomodaban más las cosas. Primero habían dicho que era un camión blindado, luego dijeron que había varios vehículos, luego dijeron que había entre ellos sacerdotes, y que había habido no solamente 1, 2, 3, bueno, hasta 7 muertos nos habían dicho. Al crecer esta versión de las personas que se comunicaban con nosotros, pues agarré la unidad móvil y me lancé por la carretera Chapala. Y lo he comentado siempre, al llegar, pues nadie me dijo que no pasara. Era una situación bien extraña, porque yo llegué hasta donde pude llegar, hasta la cocina, estacioné mi vehículo a un costado del ingreso al estacionamiento del aeropuerto. No está como ahora está, que es un poquito complicado, ¿no? En los momentos podías acceder fácilmente. Estacioné el carro, me bajé. En ese tiempo traía yo mi celular, pero no había celulares con cámaras. No tenían cámaras fotográficas. Me acerqué al lugar de los acontecimientos. Encuentro el auto del Gran Marquís del Cardenal, pues prácticamente de frente a la salida del aeropuerto. El carro quedó pues prácticamente de frente, ¿no? Pero circulando sobre el mismo estacionamiento. En el interior veo al Cardenal Posadas Ocampo muerto, con la cabeza hacia un costado, sus lentes un poco chuecos, y junto a él su acompañante, el conductor del auto Gran Marquís blanco. Y comentaba que yo conocía al Cardenal Posadas Ocampo porque en 2 o 3 ocasiones habíamos platicado con él, y cuando me doy cuenta que era el canal, porque además venía con su vestuario, le pregunté a un policía que estaba ahí si me podría confirmar esto antes de entrar al aire. O sea, yo estaba ahí y yo tenía un programa que se llamaba Las Calles de la Metrópoli, que empezaba a las 5 de la tarde, y antes de entrar al aire, porque estaba por ahí Roberto Rubalcaba y Claudia Manuela Pérez, antes de entrar al aire, quise confirmar, o sea, aun y cuando yo lo estaba viendo con mis propios ojos que ahí estaba, yo lo quise confirmar con alguna autoridad. Un federal de caminos le digo, oiga,
¿es el cardenal Posadas Ocampo? Dice, sí, es el cardenal. ¿Sí? En medio de toda el relajo que había ahí, porque había un desorden total, se los juro, o sea, no había protocolos, nadie te decía no pases, no pises, no describas, en fin, cuando me dice el Federal de Caminos es justamente Posadas Ocampo, entonces le confirmo a mi jefe, es el cardenal Posadas Ocampo, y dice, confírmamelo al aire. Entonces ya entro al aire, entonces digo, estoy confirmando, lo estoy viendo, es el cardenal Posadas Ocampo, una de las personas fallecidas. Lo primero que hice fue estar en el carro, empezar a describir cuántos impactos de bala tenía. Adelante eran alrededor de 12, unos 7 al costado. Bueno, conté 24 impactos de bala en todo el vehículo. Él también tenía varios disparos, estaba, te digo, a un costado, su acompañante también. Pero luego me llamó la atención que atrás, me llamó la atención primero que tenía el número 2, él era el carro número 2, alguien le puso como pintura de zapatos, o sea, el número 2, y el de atrás, que era el número 1, era de una familia que venía circulando justo atrás de él cuando pasó la balacera. Las balas rozaron al vehículo de la familia, pero no impactaron de manera directa como el gran Marqués del Cardenal, que sí, por todos lados estaba rociado de impacto de bala. Y a partir de ahí que empecé a hacer la crónica, y ya con esto termino para que sigan mis compañeros, cuando empecé a hacer la crónica me voy dando cuenta que había más vehículos con más impacto de bala, y aún más, junto a los vehículos con impacto, muertos, personas muertas. Pude contar, no sé, tal vez 5 o 6, no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo de una cosa: el último muerto de todos los que estaban en el estacionamiento era a la salida, digamos, del estacionamiento, como que quiso salir corriendo, y lo mataron prácticamente a la salida del estacionamiento. Es así, digamos, a grandes rasgos lo que ocurrió ese día. Y supongo que al poco tiempo de llegar fue después un sinnúmero de personas, y a su vez la restricción que trataron de poner para que se acercaran tantos para hacer la cobertura de esto hecho, que bien lo dice José Luis, fue el primero en llegar y no tuvo ninguna restricción, llegaste antes que muchos de los que después levantaron los indicios por parte de la autoridad. Por supuesto, y te digo una cosa, el ejército que fue el que tomó el control, yo también no me dejaré mentir, creo que fue el ejército quien tomó el control, porque todavía me acuerdo que ingresaron hacia la zona de la torre de control, no sé por qué, por un lado, fue hasta que ellos llegaron, que aquello tuvo más o menos un orden, pero tú puedes ver las fotografías de compañeros reporteros gráficos que tomaron fotos incluso donde se ve el cardenal muerto, o sea, llegaron muy cerca, porque ya después ellos tampoco nadie les dijo nada. Gracias, José Luis Jiménez Castro, por compartirnos el primer, digamos, momento. Y vamos ahora contigo. ¿Qué tanto tiempo habrá transcurrido después del incidente cuando llegas al aeropuerto, y cuál es la estampa con la que te encuentras de primer momento? Y por supuesto, no me quiero venir hacia los años recientes, en donde seguimos hablando de las versiones oficiales, de las 3 versiones que han prevalecido, pero de aquello que nadie cree que se haya tratado de una confusión o que fue víctima de un fuego cruzado. Sí, mira, Esperanza, y quiero destacar un punto muy importante porque creo que es trascendental en lo que vivimos ese día. Mis papás viven frente a la escuela vocacional, ahí está la casa de mis padres. Yo estaba comiendo ahí, trabajaba como reportero de policía acá del Occidental. Usábamos los famosos escáneres, radios con las frecuencias policíacas. Yo escucho que había 2 personas lesionadas en el aeropuerto como consecuencia de una balacera. Salgo a mi vehículo, me traslado por R. Michel hacia salir a la carretera a Chapala, que es 5 minutos, porque no sabíamos ni todavía lo que estaba pasando, pero ya era nota, porque eran heridos por arma de fuego en el aeropuerto. Entonces yo cuando llego me topé con mi tío Salvador Chávez Calderón de Televisa. Él no traía el vehículo oficial porque ya había salido, incluso estaba mi prima con él. Las escenas que se ven todavía, que circulan por ahí cuando nos lanzamos al piso, es mi tío y mi prima. ¿Por qué? Porque se escuchan los disparos hacia la salida del aeropuerto y hacían eco en la parte de la sala nacional e internacional, y decían que estaban disparando de la azotea, lo cual era falso. Lo que pasa es que hacía el eco, entonces todo el mundo nos tiramos al piso. Todavía hasta ahí yo no sabía que estaba muerto el cardenal.
¿Tu tío tampoco? No, él, porque no nos dejaron ni llegar. Efectivamente, ese es un dato importante que dice Huicho. Entramos hasta... Es más, yo me metí al estacionamiento y todavía recogí mi ticket. Así te lo digo. Recogí mi ticket y me metí al estacionamiento del aeropuerto y se me hizo extraño porque no estaba acordonada todavía la zona. Pero sí, había mucha policía, y ese es un punto importante. Había mucha policía que circulaba en esta zona, pero no hacia el área donde estaba el tiroteo en general, pero no sabían ni qué hacer, y otros parecían que estaban huyendo del lugar. Víctor Chávez, esto que dices es muy relevante y tiene que ver incluso con las posteriores investigaciones, y ahorita quizás nos cuente de ello un poco Felipe, pero tiene que ver porque conforme pasa el tiempo y se recaban los testimonios, pues te encuentras con que hubo incluso persecución posterior en otras áreas del aeropuerto y cómo se facilitó la huida de los presuntos responsables. Así es, incluso hay un testimonio de un agente federal, compañero de la escuela primaria de los Arellano Félix, que dice: yo estuve ahí, yo los despedí, y él es uno de los que salió huyendo y era agente federal activo, que él luego fue ejecutado en el fraccionamiento La Calma, y él era uno de los que iba con ellos, era parte del grupo. Hace 30 años, dices tú, trabajabas en la nota policíaca para el Occidental. ¿Tenías cuánto tiempo ya de experiencia y qué tan inusual te pareció aquello a lo que te enfrentaste en la cobertura de trabajo? Ya en ese momento tenía 5 años, había estado en el Jalisciense, y con Pedro Mellado llegué al Occidental, al periódico. La pregunta la hago porque tiene que ver con precisamente lo trascendental del hecho, la muerte del prelado, el asesinato, el homicidio de él, y cómo se dispusieron las cosas en torno a la forma en que trabajaba el aeropuerto y los cuerpos de seguridad que ni acordonaron. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Y lo que prevalecía era la confusión. Yo digo que hasta 2 horas. Hasta 2 horas. Eso suena increíble. Sí, increíble. Increíble, porque había un montón de indicios que yo todavía que se perdieron, otros que hasta los agarraron de colección, y otros más que los sacaron los mismos delincuentes o la misma policía. Y ahí te voy a dar un dato bien interesante. Es cierto lo que dice Huicho, no estaba acordonada la zona, tan es así que yo me paré frente a la puerta del Cardenal, le tomé la foto, es la portada del Occidental, y mi foto luego fue la foto de la revista Times, que vino y nos compró la fotografía del periódico con el crédito del Occidental y de tu servidor. Porque además, debo decirlo, el Oxy no me daba rollos y el rollo lo compré yo, y por eso el Oxy me tuvo que comprar las fotos a mí, porque era mi rollo y eran mis fotos. Creo que no es el tema hablar de las condiciones laborales, pero 30 años atrás y ahora el periodismo, incluso decía mucho algo, Felipe, que parece irrelevante, pero no lo es. Los celulares no traían cámara. Víctor Chávez llevaba su cámara aparte, porque era común al reportero de policíaca que le tocara precisamente hacer esa la captación del hecho violento. Pero Felipe Cobian Rosales, creo que tú, escuchando previamente el momento en que ellos llegan y lo que perciben, tú puedes hacer como un recorrido de lo que pasó, lo que viviste y lo que años después sigue ocurriendo, porque te has metido muy de lleno en todo lo que tiene que ver con las investigaciones y con la fabricación de hipótesis. ¿En qué momento llegas, Felipe? Y hay que decirlo tú, como un periodista de medios nacionales de la revista Proceso, como corresponsal en lo que es la nota, no de portada de esa semana, la nota de largo tiempo en cuanto a lo que representa y lo que hay de fondo y que todavía seguimos revisando. Bueno, yo acudí al aeropuerto inmediatamente que huía Huicho, antes de que entraras al programa formal, que dijiste, sí es el de Cardenal. Y ya después rehiciste la nota, ya con más información, que te la recibe Roberto Rubalcaba y Claudia Manuela Torres. Pérez. A partir de ahí, yo inmediatamente bajé a la cochera ahí del despacho donde estaba la corresponsalía de la revista Proceso, tomé mi carro y creo que en cosa de 20 minutos llegué desde acá, desde La Paz, hasta allá, encontrando muchos carros, y al llegar precisamente al aeropuerto, la gente todavía corriendo hacia afuera del estacionamiento. Cuando yo llego, también me estacioné donde pude, yo creo que afuera, unos pasos atrás, porque eran tanta gente que iba de salida, metros atrás, 100 metros o más del estacionamiento. Ahí quedó mi carro abandonado durante horas y horas. Cuando yo llego al aeropuerto, yo me encuentro un aeropuerto desierto,
un estacionamiento desierto. Yo no vi ningún policía, no vi ningún soldado durante poco más de 2 horas. Algo irregular totalmente. Sí, me fui directo donde estaba el carro del cardenal, ya estaba precisamente con el número 2, creo, o 2 de ¿no? Yo creo que ya, Sí. Yo creo que ya, sí. Sí, recostados, los dos, el chofer Pedro Pérez Hernández y el cardenal hacia el lado izquierdo, cada uno. O sea, el cardenal defendiéndose de quienes venían a tirarle. Y el chofer igual, porque lo rodearon, según un testimonio que me dio a mí, 2 días después, un muchacho, un estudiante del ITESO, por cierto, que fue a recoger a unas personas junto con un amigo, es que lo vieron hacia 10 metros aproximadamente. Ellos salían del estacionamiento cuando se suelta la balacera, se echan al piso y de ahí ven cómo, y ahí está descrito en el número de proceso. ¿Algún nuestro número, por favor, Felipe? ¿Cómo puede seguir el gobierno no puede? Sí, esa fue la portada, y fue precisamente ya el segundo, etcétera. El cardenal ya iba a poner un pie en el piso, y así quedó, con ese pie en el piso. Sí, cuando llegan, primero disparan por frente. Eran 3, según estos testigos, eran no 2, sino 3 o 4 tiradores hacia el carro. Unos de frente que le perforaron el parabrisas, sí. Otro por el lado izquierdo, otro por el lado derecho. El que llega por el lado derecho le quedaba precisamente hacia la entrada principal del aeropuerto. Agarra la puerta, se la jala y pone el hombro aquí y le dispara a quemarropa a cosa de menos de 1 metro. Y el cardenal trata de defenderse. En tanto, el chofer le agarra el rifle, ahí le metieron, le dispararon primero, quebraron los cristales y algún balazo le tocó. Lo que trata de hacer para defenderse, coge parte del rifle del cañón, porque tenía la mano quemada, como para deshacerse, y queda precisamente así también ladeado de la misma lado izquierdo en esa balacera. Pues ya lo de las investigaciones, pues ya se verá. Lo que me decían estos muchachos desde el principio, 2 días después, o 3 días máximo, un muchacho todo asustado, que me lo llevó otra persona, me dice, ya lo conocía yo, por fortuna, quizás por eso quiso hablar conmigo, me lo lleva un sacerdote jesuita. Me habla primero y me dice, oye, Felipe, quiero hablar contigo, me urge. Pues ¿a dónde voy? No, dice, yo voy a tu despacho. Llega ahí y ya nos encontramos y ya me describen precisamente de que dicen mentiras de lo que dice Carpizo, no hubo ningún fuego cruzado, no pudo confundirse porque traía su vestimenta de sacerdote, porque iba de negro, con su alzacuello, su pectoral, que por cierto luego se perdió. Cuando yo lo vi todavía lo traía ahí. Sí, también cuando yo lo vi todavía lo tenía. Yo ahorita voy a otro detalle, sí, pero adelante. Creo que se perdió en el traslado de la Cruz Roja a Guadalajara. No sé en qué momento se perdió, pero fue en ese inter. El Brillone, que es a quien iba a recibir cardenal, sale como a las 6:30, 7 de la tarde, en que pudo salir del aeropuerto y del avión, porque estaban ahí tendidos porque había una balacera. En ese inter de la balacera hubo varios vuelos. Se cerró el aeropuerto para la aviación comercial, pero llegó el avión personal de Carpizo. Luego se regresó media hora antes de la balacera. Regresa más tarde lleno de judiciales. O sea, ¿quién venía en ese primer vuelo? Esa es otra de las situaciones que al paso de los 30 años siguen despertando dudas, y dudas muy razonables respecto a cómo es que se dieron estos hechos. Y a mí me gustaría enfocar en esta parte la inquietud por el lado de el afán de la autoridad
de mantener el tema de la confusión, del fuego cruzado, cuando hasta en el reporte del forense Mario Rivas Sousa decía directísimos, refiriéndose a los balazos, y lo que confirman los testimonios que recabaste, Felipe, cuando te decían que fueron varios tiradores los que prácticamente rodearon al cardenal. En este sentido, sobre el mismo punto y la confusión, porque usaba un marquís blanco de último modelo, que se supone que también Joaquín Guzmán lo era, alias el Chapo Guzmán traía. ¿Qué piensan de este tema del marquís blanco? Totalmente falso. El cardenal sí traía un marquís blanco que cada año le cambiaban al arzobispo que tuviera un carro Jiménez Automotriz o no sé qué. Una empresa zapatía. Y se lo cambiaban al año siguiente, ahí se lo habían dado pues. Se decía que la esposa del Chapo traía un marquís blanco igual, cosa que no era cierto. El Chapo llega en un ay, ¿qué marca? No llegó en un marqués. No, era uno verde. Un Buick. Verde azulado. bosque o... Muy raro. Sí, pero raro. fue mucho y él tiempo. se estaciona por fuera, jamás se estaciona. Felipe, igual venía atrás del cardenal. ¿Y a qué atribuyes esto, metros. Felipe? Que tanto se insistió en la versión del marquís blanco y el supuesto como el motivo de la confusión, la justificación para explicar el magnicidio. No había motivo de confusión. Hubo unas balaceras antes, eso me lo dijeron después, unos muchachos de esos medios vagos que andan siempre en los estacionamientos, no sé si eran como acomodadores o no sé qué. Me dicen, no, luego que pase el marquís blanco que ingresa a la caseta, dice, tiraron balazos en dirección como al aeropuerto, pero hacia el aire. Al cielo. Dos tipos. Entonces dicen, ahí va el señor, incluso aquí lo encabezamos así en el libro que se hizo en ese momento. Ahí va el señor y en ese momento se van sobre el carro y es donde alcanzan a tirarle a esa persona, no a las personas, sino que se escaparon, y luego que matan al cardenal, matan al chofer del alcalde de Barandas. ¿Por qué? Porque su carro quedó enfrente, defensa con el del cardenal. ¿Pero ese mismo 24 de mayo? Sí, en el momento. En el momento es que era el testigo más visible que tuvieron. El testigo clave fue ejecutado. Y atrás de ese carro, como a dos carros, digamos, que no había carro en ese momento, ahí en ese carril, estaban esos dos muertos. Que yo no sé si ellos fueron los que mataron al testigo, o y a la vez a ellos los mataron, o si... Porque ya de los hermanos Arellano Félix no había nada. No, ellos se supone que eran escoltas del Chapo y que los abaten pagan, o más bien ellos tratan de cubrir la huida de Joaquín Guzmán. Y ahí es un dato muy importante lo que menciona Felipe Cobian. Ya con los años se ha aclarado que había un tercer grupo, o hasta cuatro grupos, pero el del famoso avión de la PGR era Rodolfo León Aragón, que era el titular de la Judicial Federal, y que nunca pudo explicar qué hacía ahí. Y él, de hecho, él lo terminó reconociendo hace 6-7 años, en una última de las diligencias, de que efectivamente él y 7 u 8 elementos estuvieron ahí, pero previo al enfrentamiento. Y después le ordenan que regrese para que siga encabece las investigaciones, pero obviamente nunca se pudo ya concatenar esa parte por la famosa desaparición de Alberto Vallardo Robles, el Bori, que es el primer detenido del caso en el hotel de Plaza del Sol, y que pues de pronto en 2011 desapareció de la prisión federal de aquí en Jalisco. Se supone que se fue a Estados Unidos en un procedimiento inusual como testigo protegido, y es el que reclama Fernando Guzmán Pérez Peláez. Nunca más volvieron a tener contacto con él. Y él a lo mejor pudo haber aclarado eso, porque él es el primer detenido y es de las primeras gentes que llegó al aeropuerto, solo que como iba con aliento alcohólico no lo dejaron abordar el avión. Dicen que la realidad rebasa la ficción. Toda la trama Juan Jesús Posadas Ocampo, 30 años después, nos da para el mejor guión cinematográfico. Sí, y algo que comenta sobre el Gran Marquís, sé de varias cosas. Por ejemplo, los Gran Marquíes eran los vehículos que en ese tiempo estaban de moda entre los narcos.
O sea, todo el mundo habla, los Tigres del Norte hablan mucho de los Gran Marquis del narcotráfico. Sabía yo que ese carro era nuevo, Felipe, Víctor, como que ese vehículo se lo acababan de dar, creo que un día antes o ese mismo día se lo regalaron. O sea, era nuevo prácticamente. Y otra cosa, el portafolio que traía el cardenal, ¿alguien se acuerda de esta situación? Que traía un portafolio y ese sí desapareció. Eso sí, el portafolio, y se habla de la desaparición donde supuestamente eran pruebas que estaría él por entregar a las autoridades al mismo presidente, ¿cierto? No. No era un portafolio, era, según me explicó a mí una maletita, una de las personas ahí que decir, de esos tipos que traen los cobradores, que era del chofer. Sí, lo agarran y se lo llevan, pero a mí el señor obispo Martín Rábago, que se quedó al frente, me enseñó, dice, no se iba a la pista, me enseñó la maleta de mano que tenía el cardenal con todos sus papeles ahí. O sea, de la maleta del cardenal no se llevaron nada. Lo que sí, el origen, bueno, pues hay muchas versiones, pero está ya documentado de manera ministerial que el cardenal tuvo una reunión en Los Pinos con el presidente Salinas, Córdoba Montoya, Colosio, que murió al año, curiosamente, lo mataron, y Camacho Solís. Cuando le dicen al cardenal algo que no fuera a hacer ruido sobre la cuestión del narcotráfico y trata de personas en el corredor Guadalajara-Tijuana, que se quedara y que le hizo la ayuda en la iglesia. Entonces el cardenal da un manotazo a la mesa donde estaban, se para de improviso y lo sigue hasta la puerta, Córdoba Montoya, y le da el portazo. Incluso lo quiso cachetear. Entonces de ahí parte toda la situación. Otra cosa también, otro detalle, cuando llega la madre Felisa también, que se acerca, lo abraza y luego la retiran a ella y no puede quedarse más ahí junto al cuerpo del cardenal. Era su ayudante, ¿no? Su mano derecha. La encargada eran 3 monjas, y la que presidía ahí la reunión. Luego lo taparon con unas toallas así de ese tipo muy coloridas, ¿verdad? El cadáver del cardenal. Ya después, mucho después. Ajá. Y luego tú comentabas, Felipe, que como a las 7 llega Jerónimo Prilloni, ¿no? Como 7 y media. Y sí, los compañeros, lo que pasa es que ya para esa hora ya estaba acordonado, ya había. Entonces, si yo me salía de la escena. No, todavía no estaba. No. Entonces pasaron más horas. No, ahí sí yo difiero, porque fíjese, Conrado Vázquez fue el que le hizo la pregunta. Exacto. Oiga, ¿qué opina de la muerte de Posadas Ocampo y el Fue Jaime, quedó en televisión. Pues es que eran varios reporteros que estaban también, sí, pues casi bueno, lo que pasa es que lo bajan del avión y lo meten a una habitación por seguridad, y ahí lo tuvieron sin decirle nada, porque no sabían ni qué estaba pasando afuera. Y luego ya después, te digo, porque a mí no me dejan entrar a la sala, cierran las puertas de cristal, y yo lo veo que pasa con todos los reporteros y tomo fotografías, y pasa él, y ahí va Conrado. Entonces yo le pregunté, okay. ¿qué le dijiste? ¿Qué le preguntaron? Y me dijo, te paso la grabación. Y ahí yo escuchaba la entrevista que le hicieron, porque nosotros no teníamos nadie del occidental ahí, y fue como me enteré de ese detalle, y él mismo me platicó lo de la famosa habitación donde lo tuvieron resguardado. ¿Al cuánto tiempo del asesinato del cardenal se comienza a hablar de las pandillas de Los Ángeles y de la intervención? ¿Fue de inmediato? ¿Fue desde que se mencionó a los Arellano Félix y que habrían contratado a ellos? Desde el intento, la misma noche que hizo esa información desde México sin haber estado aquí, Carpizo. Aquí la información se la pasaba directamente el procurador local, Leobardo Larios Guzmán. También asesinado el 10 de mayo, cuando ingresa al poder Cárdenas Jiménez. Curiosamente, al tercer día o el segundo día que dan una conferencia de prensa en la Casa Jalisco, tú te acordarás mejor, ahí, Víctor, hubo una conferencia de prensa sobre el caso en la Casa Jalisco. Yo estaba atrás del procurador y lo que estaba leyendo era un boletín
en un fax que ya había llegado desde la Ciudad de México con todo lo que tenía que decir. Una verdad fabricada. Sí, al menos ordenada y calificada para efectos de ir dando la tendencia a reforzar lo que luego diría Carpizo con el famoso Nintendo. Y cuando en el trabajo periodístico se hacían los cuestionamientos, ¿qué pasaba? ¿Qué clima se vivió en cuanto a las condiciones para hacer esta actividad? Recuerdo, Felipe, fueron muchos años que estuviste investigando, ya presenté una primera revista, fueron varias portadas las que se hicieron con el tema, y bueno, después hablas de un libro. Si quieres detallarnos eso de un poco, y a mí me parece inevitable preguntarte, por ejemplo, ¿por qué fuiste llamado en la Ciudad de México por la Procuraduría, por ejemplo? Eso fue después de que, no traigo aquí la revista. Después de que publiqué esta información, el caso Posadas, nueva pista, una carta en latín. ¿Y esa era la nueva pista? Esa era la nueva pista. Fue a raíz de esta información, de donde yo publicaba que esta información ya estaba en el Vaticano, porque así lo supe, de muy buena fuente. O sea, yo la obtuve casi luego, esa carta, donde el obispo de Cuernavaca, que inicialmente estuvo de acuerdo con la hipótesis de que no fue, no hipótesis, sino la verdad, como que fueron disparos directos a él, pero luego cambió su versión a lo que decía Carpizo, y finalmente ya poco antes de morir dejó una carta. No dejó la carta, sino que él le platicó a varios sacerdotes que él estaba equivocado, que efectivamente fueron disparos directos, que ya sabía quiénes habían sido y que fueron sicarios pagados. Sí, adelante. No, a raíz de eso me mandan llamar a la PGR a México a hacer una declaración, a que declararan. Yo lo consulté con Proceso porque me dijeron que estaba en libertad de ir o no. No dije, más vale ir porque no quiero que... Al ratito te den, véngase para acá, el agarrón. Total, fui y porque ahí además por ahí cité que quienes instrumentaron todo el operativo ahí fueron el señor Aragón y su superior, que fue gobernador luego de Cuernavaca, ahorita, que era su jefe en la subprocuraduría, no subprocuraduría, porque no podía ser... Era general y no podía ser, tenía título de abogado, no podía ser subprocurador, pero le dieron otra chamba ahí. Saqué esa información y por eso me mandaron llamar, que si de dónde había sacado eso. Pues una hora ahí declarando, a todo diciendo que no podía declarar como periodista, no debía, porque además no estaba consagrado en la Constitución, artículos 6 y 7, derecho a la información y demás. Y de ahí no me sacaron, pero sí insistieron durante... Fue una tortura. Una hora. A mí me pasó algo similar, como 2 meses después se comunicaron de la PGR con nosotros al Notisistema, donde nos estaban pidiendo los cassettes, porque reporteábamos con cassettes. Sí. En ese tiempo, y bueno, pues yo me acabé como 2 cassettes, porque luego traían nosotros que traíamos. ¿Los conservas? Sí, los conservo. De hecho, por eso acabo de sacar una crónica apenas en la de Notisistema. Y ellos nos hablaron de la PGR para solicitar, me dijeron, ellos también me citaron, estaban aquí en La Paz, ¿no? En La Paz. En La Paz y Unión. Y yo le dije, no, pero yo no voy. Si quieren, vengan. Y tiene que estar mi jefe presente, mi jefe de información, el director de noticieros, y yo. Y sí, llegaron 3 sujetos, yo no tampoco les entregué los cassettes. Roberto Rubalcaba en su momento Roberto Rubalcaba, que estaba ahí conmigo, fue testigo de cuando llegaron los de la PGR. Ellos querían los cassettes, pero no se los entregamos tampoco. Yo nada más les platiqué lo que había visto y se acabó. Y otra situación, y lo que estábamos comentando antes de empezar el programa, Víctor, el hecho de la balacera que se generó allá en Jardines Universidad. Días después del asesinato del cardenal hubo una balacera, yo diría que bastante escandalosa. Porque primero, no me acuerdo ya, corrígeme aquí, Víctor, eran judiciales, estatales, no sé si federales, municipales, rodearon una casa, una mansión, la rodearon creyendo que ahí estaba, ¿quién?
Ignacio Nacho Coronel. Nacho Coronel. Fue el 3 de junio de 1993. Ah, mira, bien que te acuerdas. Calle Aldo Susley, el reporte que llega a la policía de Zapopan es que va una camioneta llena de federales, que son apócrifos. Eso fue lo primero que escuchamos en el escáner. Entonces nos dicen, no, pues los van siguiendo, está el ejército. Ya le dije, no, pues hay que irnos acercando. Y cuando nosotros, antes de llegar, empiezan a escuchar que les están lanzando granadas desde el interior de la finca. Muere Enoch, uno de los hombres cercanos al capitán Horacio Montenegro Ortiz. Sí, cómo no, sí. Y se arma la balacera, matan al hermano de Nacho Coronel. Así es. Y un sobrino se escapa. Aquí, Víctor, valdría la pena decirle a la teleaudiencia quién era Nacho Coronel, qué se sabía de él hace 30 años. En ese momento, la verdad es que todo estaba centrado sobre Joaquín Guzmán Loera y sobre Palma Salazar, por un lado, y los hermanos Arellano por el otro. Lo que era Ramón, Benjamín, Francisco Javier y Javier el Tigrillo, a quienes incluso, como decía Felipe Covín, ya incluso hasta sus fotos habían trascendido señalándolos como los presuntos responsables del tiroteo. Ya tenían hasta fotos. Es decir, todo ya estaba armado. Sí. Y nadie todavía tomaba de trascendencia quién era el que había heredado la fuerza en Jalisco, que era en ese entonces Nacho Coronel. Yo la primera vez que lo escuché, pero la verdad es que en las autoridades se veía que sabían quién era. O sea, porque lo decían con cierto temor, cierto miedo, porque incluso ya se iban a retirar después de la balacera, recogen a las personas fallecidas, que eran 3, 2 del grupo de él y el militar que le explotó la granada, cuando dicen, andaban rodeando la manzana y una señora les dice, aquí no hay nadie, y apunta hacia abajo, y en eso ven hacia la ventana y está el esposo, las hijas, y el pistolero los tiene amagados a todos. Y empieza la negociación de que sal, entrégate, todo eso. Entonces, después de 2 horas, ya cerca de las 11, hace como que sale, todos corremos para tomar la foto, él baja el rifle y empieza a disparar. Sí, y grita, ¿no? Y es cuando todos nos tiramos al piso. Y fue impresionante. Bejos Camacho. No, lo que decía Bejos Camacho, porque se escuchaban en los radios, porque como bien dice, traíamos escáneres en esos tiempos, decía Bejos Camacho, no vayan a disparar, aguanten. Y cuando sale este cuate, porque está yo así, nos transmite la emoción. No, porque además yo lo grabé, yo estaba junto a Bejos Camacho, yo tengo la grabación de cuando él dice, no vayan a disparar, así, pero muy tenso la situación, porque antes habían sacado a los vecinos, acuérdate, habían limpiado la zona, sacaron a los vecinos, pero se les olvidaron los perros. Entonces el ladrido de los perros le daba una especial atmósfera al momento de que se fueran a soltar la balacera. Antes de la balacera, perros ladrando en las cocheras, en las azoteas. A mí sí me manejó una atmósfera muy especial. Y luego Bejos Camacho con su radio dice no vayan a disparar, y minutos después que dice no vayan a disparar, se suelta lo que dice Víctor, que sale este cuate con la metralleta. Y Bejos salió lesionado, no regresó, porque lo dejan detenido. A 30 años, si nos ponemos a reconstruir, por un lado, las investigaciones, las verdades oficiales, y también la postura de la Iglesia, que ha sido en forma reiterada rechazar esas verdades y esas hipótesis como el fuego cruzado, la confusión, etc. Ayer un colectivo, decía, de Movimiento Ciudadano y Esperanza, hablaba de la garantía del debido proceso y hablaba de que prevalezca la justicia, pero abarcaba los ataques a los representantes de la Iglesia en Tijuana, en Michoacán, aquí en Jalisco y en otras partes de la República Mexicana, donde se han presentado ataques a los sacerdotes. ¿Ustedes encontrarían como una relación de traer a cuenta ahora, 30 años después de que seguimos hablando de la impunidad del caso Posadas Ocampo, cómo el clima de inseguridad ha tenido algunas variaciones al punto que representantes de la Iglesia han sido no solo amenazados, sino qué pasó hace poco con los jesuitas, Cerocahui, hace 2 años? Pero yo te digo una cosa, antes de que comente Felipe y Víctor algo. Hace 30 años el matar a un cardenal nos sorprendió a todos. Hoy esto se da diario, o sea, constantemente. Pero hace 30 años eso fue lo que también motivó
el que todos nos desbordáramos, las exclamaciones de los compañeros que estaban haciendo la conducción, por ejemplo, desde mi estación de radio. A ver, espérate, es un representante de la iglesia. ¿A quién acaban de matar? Al cardenal Juan Jesús Posadas. Hace 30 años, estos hechos nos sorprendían. Hoy creo que las cosas lamentablemente nos estamos acostumbrando. Te digo una cosa, hay un testimonio clave en el expediente de uno de los que supuestamente le disparó en forma directa, que están en un cuarto de hotel en Tijuana esa noche y ya llegaron en el avión y le dicen, oye, al que mataste es un padrecito. Y así dice textual la cita, y le dice él, ¿cómo que un padrecito? Sí, está saliendo en la tele, lo ve. Y aun cuando se suponía, entre ellos en su lenguaje, que era un sacerdote, lo dice como con recriminación, de cierta manera, hacia él. O sea, pero también es algo importante, porque si la iglesia pues es un poder fáctico. Hoy creo que la visión que nos da ese tipo de agresiones es que el narcotráfico se ha diseminado, se pulverizó, sí, o sea, ya no están los grandes capos, pero el narcotráfico ha crecido y ven en esos poderes fácticos enemigos y gente a quien acallar, como a los periodistas, al mismo nivel, sacerdotes, y entonces esto por eso también ha crecido esa violencia. Pero en aquel entonces nos dejaba esa enseñanza de que ya esa violencia, ese narcotráfico que antes decía, se matan entre ellos, ya no, mataron a un cardenal. Ahora decimos, eso replicado 100 veces, y es lo que estamos viendo. ¿Hemos perdido la capacidad de asombro? Yo creo que sí, pero también todo este resultado de la impunidad que ya hablaba desde el principio, ¿no? Que tú también decías lo de que no se ha hecho justicia 30 años después, y parecer pues no se va a hacer justicia. Y a pesar, Felipe, de más de 30 detenidos, podrías decir, mira, sí se investigó, sí se trabajó. 60 y tantos detenidos, pero todos quedaban libres. Y algunos murieron misteriosamente. Sí, esos que fueron a declarar, creo que fue ese que tú mencionaste, no recuerdo el mariscal, ¿quién era el que detuvieron? Y luego hizo declaraciones después en Estados Unidos, pero fue algo interpuesto para distorsionar, para no desdecir y hacer una serie de unos enredos que indudablemente fue enviado por los mismos matones allá, quienes hayan sido intelectuales sobre todo, a distorsionarlo todo y a caer él mismo en contradicciones, que luego Carpizo se valió de eso para decir, ahí está, que no es cierto. Ahora, ¿por qué tanta violencia? Porque estamos en un tiempo de mucha permisividad y no hay castigo, hay abrazos, claro. Pero no hay aprehensión de abrazos y no balazos, ¿verdad? Pero el problema es que si hay pocos abrazos y hay muchos balazos. Decía Víctor hace un momento, en 30 años ya no hay los grandes capos. Yo me pregunto, ¿ya no hay los grandes capos o hay muchos grandes capos? Lo que pasa es que es un mercado que está controlado a otros niveles. Una vez me decía una gente cercana a las investigaciones, dice, los grandes capos ya están en los penthouse de Miami, los que están aquí son los gerentes de las industrias del narcotráfico y bueno, la mayoría somos obreros y empleados. No, y lo que sí es que fue un parteaguas, ¿no? A partir de ahí se empezó a hablar del narcotráfico con mayor insistencia, ya como hechos demasiado violentos, ¿no? A mí me parece que fue un acontecimiento parteaguas de lo que hoy estamos viviendo. Pues si les parece, a manera de conclusión, algo que agregar, Felipe Gobián Rosales. Simplemente, bueno, acaba de ser agredido el domingo pasado, no sino el anterior, o este último, el arzobispo de Durango, que alguien llegó con un puñal, pero se mató a mitad. Con la mano no lo alcanzaron a agredir. Antes del cardenal aquí fue el asesinato del arzobispo de San Salvador. En fin, que eso abrió quizás las puertas, o no sé qué sería. Detuvieron en una ocasión, quitaron la camioneta al obispo de Autlán hace cosa de 3 meses. Detuvieron al arzobispo, un retén de narcos, al obispo de Zacatecas, al entrar a Jalisco, porque pertenece parte de eso al obispo de Zacatecas. Al cardenal aquí, una vez, él lo dijo después, a Robles Ortega. Francisco Robles Ortega, que en una ocasión sí lo detuvieron tantito, ¿quiénes eran? Ya les dijeron y ya los dejaron pasar. O sea,
ya ahorita no respetan, lo que les importa es la ganancia, el dinero, el cuidarse de otros cárteles, y entre esas situaciones pues involucran a quien o matan a quien se les atraviesa, así sea accidentalmente. Bueno, fíjate, hace unos días algunas agrupaciones católicas decían que en los últimos 4 años han matado a 70 sacerdotes en México. Alcaldes o presidentes municipales también cada vez es más común que los asesinen. En Jalisco no tenemos casos de periodistas, pero en todo el país sí. Maestros también sufren la violencia, hay desaparecidos, lo mismo hay estudiantes, las desapariciones siguen a diario. Jalisco es el primer lugar. Todo esto lo sumo y yo definitivamente que estamos viviendo lo que empezó hace 30 años y no termina y no se ve que vaya a terminar. O sea, creo que son casos impunes, que la autoridad ha sido totalmente rebasada y que un solo poder, y eso es peligroso, impone, dispone, candidatea, designa, y poco falta para que nombre sacerdotes. Y dicta la verdad. Y dicta la verdad. José Luis Jiménez Castro. Bueno, pues a mí me gustaría que las nuevas generaciones de reporteros, de periodistas también checaran estas, porque forma parte de la historia de Guadalajara, porque tan solo un año antes había ocurrido lo de las explosiones, acuérdate. Y un año después, lo de Colosio. Lo de Colosio, pero aquí en Guadalajara estábamos con lo de las explosiones, el impacto que traíamos tan solo fue en abril y esto ocurrió en mayo, casi un año después. Entonces son situaciones que se vivieron en Guadalajara, que espero que las nuevas generaciones le sigan investigando. Hay mucha literatura, pueden entrevistar a gente como Felipe Cobian, que se la sabe de todas. La verdad es vasto pues el material, que no se olvide esto para que sepamos dónde estamos pisando. La verdad que es un tema con mucha manera de abordarlo, y el papel de los medios, bueno, cómo se trabajó hace 30 años, la evolución de las tecnologías de la información. Yo todavía traigo un celular de hace 30 años, mire. O sea que se perdería de la imagen. Fíjate nada más. Pero creo que esto es apenas como para despertar el interés entre quienes nos acompañan, quienes nos ven, acerca de todos los entretelones que hay. Falta que nos cuentes de ese libro y de lo que hubo personajes clave en esta historia. Llegó el momento de despedirnos, de agradecer en la producción a Sergio García, a Ariana Bocanegra, a Josefina Real, a todo el equipo de Partidero TV, Alberto Osorio, y bueno, pues Felipe Cobian Rosales, nuestro director, aquí acompañándonos en esta mesa que me parecía más que relevante, nos contara desde su perspectiva todo lo que se movió cuando él tuvo de primera mano esta historia, trabajándola, muchas semanas completas para la revista, en este momento la revista de las revistas. Y Víctor Chávez, ustedes los Chávez, que son una dinastía en la nota policíaca y que hace 30 años te tocó estar allí y que te están frescos los datos. Gracias, de verdad. Hablar de la muerte de Posadas es hablar también de cómo se reacomodó el narco en Jalisco. Y tristemente, ¿qué papel llevamos? En los desaparecidos, decía Víctor, primer lugar, los últimos 20 años, casi 13,000 desaparecidos. Más las desaparecidas de los desaparecidos. Además. Sí, es cierto. Gracias, José Luis. Gracias, Esperanza. Gracias, fue un honor compartir micrófonos con ustedes, dos compañeros. Gracias. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales.